El mundo como voluntad y representación, un estudio exhaustivo y su relevancia en 2025. Este documento ofrece un análisis profundo de la obra cumbre de Arthur Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, desglosando sus conceptos fundamentales y explorando su sorprendente resonancia con los descubrimientos científicos y las perspectivas filosóficas del año 2025. Parte 1. Resumen exhaustivo de El mundo como voluntad y representación. Arthur Schopenhauer, 1788 a 1860, publicó su obra magna en 1818, con una segunda edición ampliada en 1844, una época dominada por el idealismo de Hegel. Sin embargo, Schopenhauer se desmarcó radicalmente, proponiendo una filosofía pesimista y metafísica que se erige como una de las más influyentes del siglo XIX y con ecos hasta el presente. Su sistema se articula en torno a dos conceptos centrales: el mundo como representación y el mundo como voluntad. Y El mundo como representación, libro primero. Schopenhauer comienza su obra con la célebre frase: el mundo es mi representación. Esta afirmación, deudora de la filosofía de Immanuel Kant, postula que todo lo que conocemos y experimentamos no es la cosa en sí, el noúmeno kantiano, sino una mera aparición o fenómeno condicionado por las estructuras de nuestra conciencia. El velo de Maya. Schopenhauer adopta la metáfora hindú del velo de Maya para describir esta realidad fenoménica. El mundo que percibimos es una ilusión, una construcción subjetiva que nos impide acceder a la verdadera esencia de las cosas. No vemos el mundo tal como es, sino tal como nuestra mente lo procesa. El principio de razón suficiente, Principium Individuationis. Este principio, tomado de Leibniz y desarrollado por Schopenhauer, es la forma en que nuestra mente organiza la representación. Se manifiesta en cuatro formas. Principio de razón suficiente del devenir, causalidad física, todo efecto tiene una causa. Principio de razón suficiente del conocer, fundamento lógico, toda verdad tiene una razón. Principio de razón suficiente del ser, relaciones espaciales y temporales, orden de las partes en el espacio y el tiempo. Principio de razón suficiente del obrar, motivación, toda acción tiene un motivo. Estas formas son las lentes a través de las cuales construimos el mundo de los objetos individuales, separados en el espacio y el tiempo. El mundo de la representación es, por tanto, el mundo de la pluralidad, la sucesión y la causalidad. 2. El mundo como voluntad, libro segundo. Si el mundo fenoménico es solo representación, ¿qué hay detrás del velo de Maya? Schopenhauer encuentra la respuesta en la voluntad. A diferencia de Kant, que consideraba el noúmeno incognoscible, Schopenhauer afirma que tenemos un acceso privilegiado a la cosa en sí, a través de nuestra propia experiencia interna. La voluntad como cosa en sí, cuando nos observamos a nosotros mismos, no solo como objetos en el espacio y el tiempo, nuestro cuerpo, sino como sujetos que sienten, desean, actúan, descubrimos una fuerza primordial, la voluntad. Esta voluntad no es una facultad racional o consciente, sino una fuerza ciega, irracional, incesante y sin propósito. Es un impulso metafísico que subyace a toda la realidad. La voluntad en la naturaleza. Schopenhauer extiende esta voluntad más allá del ser humano. La reconoce en cada fenómeno natural. En la fuerza de la gravedad que atrae los cuerpos. En la cohesión de la materia. En la fuerza vital que impulsa las plantas a crecer y los animales a reproducirse. En los instintos ciegos de los seres vivos. Todo es una objetivación de la única voluntad universal. Es una fuerza única e indivisible que se manifiesta en innumerables fenómenos. La voluntad como sufrimiento. Dado que la voluntad es un impulso ciego e insaciable, su manifestación en el mundo conlleva inevitablemente el sufrimiento. El deseo es la raíz del dolor. Cuando un deseo se satisface, surge otro, y la satisfacción misma es efímera, llevando al aburrimiento. La vida es un péndulo que oscila entre el dolor y el aburrimiento. 3. La estética, la liberación temporal de la voluntad, libro tercero. Aunque la vida es sufrimiento, Schopenhauer propone vías de liberación, aunque sean temporales o parciales. La primera de ellas es la contemplación estética. Las ideas platónicas. Schopenhauer reinterpreta las ideas platónicas no como conceptos abstractos, sino como las objetivaciones inmediatas y más puras de la voluntad en sus diferentes grados. Son las formas arquetípicas de las cosas.
La contemplación desinteresada. Cuando contemplamos una obra de arte o la belleza natural, nos elevamos por encima del principio de razón suficiente. Dejamos de ver los objetos como medios para nuestros deseos, voluntad, y los vemos por sí mismos, como manifestaciones puras de las ideas. En este estado, el sujeto se convierte en sujeto puro del conocer, libre de la voluntad y sus cadenas de deseo. Música como expresión directa de la voluntad. La música ocupa un lugar especial para Schopenhauer. A diferencia de las otras artes, que representan las ideas, objetivaciones de la voluntad, la música no representa ideas, sino que es una copia directa de la voluntad misma. Por eso, tiene un poder tan profundo y universal, ya que expresa las emociones y el impulso fundamental de la existencia sin pasar por el filtro de la representación. 4. La ética, la negación de la voluntad, libro cuarto. La liberación definitiva del sufrimiento solo puede lograrse a través de la negación de la voluntad de vivir. Este es el camino ascético y moral. La compasión, midley del punto de partida de la ética schopenhaueriana es la compasión. Al reconocer que la misma voluntad que nos impulsa a nosotros impulsa a todos los seres, comprendemos que el sufrimiento de los demás es, en esencia, nuestro propio sufrimiento. La compasión rompe el velo del principium individuationis y nos permite identificarnos con el otro, reconociendo la unidad metafísica de la voluntad. Justicia y caridad. La compasión lleva a la justicia, no causar daño, y, en su grado más elevado, a la caridad, ayudar activamente a los demás. Sin embargo, estas son solo mitigaciones del sufrimiento. Ascetismo y negación de la voluntad. La verdadera liberación reside en la negación radical de la voluntad. Esto implica castidad, negación del impulso reproductivo, la manifestación más fuerte de la voluntad de vivir. Pobreza voluntaria, desapego de las posesiones y los deseos materiales. Ayuno y austeridad, disciplina del cuerpo para someter sus impulsos. Apatía y quietud, la supresión de todo deseo y la búsqueda de un estado de serenidad y no acción. El santo, el asceta, el místico son los ejemplos de quienes han logrado esta negación, alcanzando un estado de nirvana o nada, que, para Schopenhauer, es la verdadera liberación del sufrimiento. Esta nada no es la aniquilación, sino la disolución de la voluntad en el individuo, un estado inefable más allá de la representación. V. El pesimismo schopenhaueriano. La filosofía de Schopenhauer es intrínsecamente pesimista. La vida es un constante deseo insatisfecho, un ciclo de dolor y aburrimiento. La felicidad es una quimera, solo una ausencia momentánea de dolor. Sin embargo, este pesimismo no es estéril, es el punto de partida para buscar la liberación a través de la compasión y la negación de la voluntad. Su filosofía ofrece una profunda reflexión sobre la condición humana y la naturaleza del sufrimiento. Parte 2. Actualidad y adaptación de las teorías de Schopenhauer en 2025. En 2025, con los avances vertiginosos en ciencia y tecnología, las ideas de Schopenhauer pueden parecer anacrónicas. Sin embargo, sorprendentemente, muchas de sus intuiciones encuentran paralelismos y nuevas interpretaciones a la luz de la ciencia moderna. Y la voluntad y la biología, ADN, genética, neurociencia. Schopenhauer concibió la voluntad como una fuerza ciega e irracional que impulsa la existencia. Hoy, la biología molecular y la genética ofrecen una perspectiva fascinante sobre esta voluntad de vivir. ADN y el imperativo de la replicación. El ADN, con su intrínseca capacidad de replicarse y transmitir información, puede verse como la manifestación más fundamental de la voluntad a nivel molecular. La voluntad de la vida no es consciente, sino un imperativo bioquímico para persistir, crecer y reproducirse. Los genes egoístas de Dawkins resuenan con la idea de una voluntad ciega que se perpetúa a través de los organismos. Impulsos biológicos y comportamiento. La neurociencia ha revelado cómo gran parte de nuestro comportamiento está impulsado por sistemas cerebrales primitivos relacionados con la supervivencia, la reproducción y la búsqueda de placer/evitación del dolor. Estos impulsos, a menudo inconscientes y difíciles de controlar, podrían interpretarse como las objetivaciones de la voluntad en el nivel biológico superior. La adicción, por ejemplo, es una manifestación clara de un impulso ciego que domina la razón. La felicidad es una quimera, solo una ausencia momentánea de dolor.
Sin embargo, este pesimismo no es estéril, es el punto de partida para buscar la liberación a través de la compasión y la negación de la voluntad. Su filosofía ofrece una profunda reflexión sobre la condición humana y la naturaleza del sufrimiento. Parte 2. Actualidad y adaptación de las teorías de Schopenhauer en 2025. En 2025, con los avances vertiginosos en ciencia y tecnología, las ideas de Schopenhauer pueden parecer anacrónicas. Sin embargo, sorprendentemente, muchas de sus intuiciones encuentran paralelismos y nuevas interpretaciones a la luz de la ciencia moderna. Y la voluntad y la biología, ADN, genética, neurociencia. Schopenhauer concibió la voluntad como una fuerza ciega e irracional que impulsa la existencia. Hoy, la biología molecular y la genética ofrecen una perspectiva fascinante sobre esta voluntad de vivir. ADN y el imperativo de la replicación. El ADN, con su intrínseca capacidad de replicarse y transmitir información, puede verse como la manifestación más fundamental de la voluntad a nivel molecular. La voluntad de la vida no es consciente, sino un imperativo bioquímico para persistir, crecer y reproducirse. Los genes egoístas de Dawkins resuenan con la idea de una voluntad ciega que se perpetúa a través de los organismos. Impulsos biológicos y comportamiento. La neurociencia ha revelado cómo gran parte de nuestro comportamiento está impulsado por sistemas cerebrales primitivos relacionados con la supervivencia, la reproducción y la búsqueda de placer/evitación del dolor. Estos impulsos, a menudo inconscientes y difíciles de controlar, podrían interpretarse como las objetivaciones de la voluntad en el nivel biológico superior. La adicción, por ejemplo, es una manifestación clara de un impulso ciego que domina la razón. Evolución como manifestación de la voluntad. La evolución por selección natural, con su lucha por la existencia y la adaptación constante, puede verse como la voluntad manifestándose a través de la diversidad de la vida, buscando siempre nuevas formas de persistir y expandirse, sin un propósito final consciente. 2. La voluntad y la física. Agujeros negros, materia oscura, energía oscura. Schopenhauer postuló la voluntad como la esencia metafísica que subyace a todas las fuerzas de la naturaleza. En 2025, la física teórica y la cosmología enfrentan enigmas que podrían, metafóricamente, ser interpretados bajo esta lente. Materia oscura y energía oscura, estas entidades misteriosas, que constituyen la mayor parte del universo y cuya naturaleza fundamental aún se desconoce, podrían ser vistas como las manifestaciones más primarias y ciegas de la voluntad a escala cósmica. La energía oscura, que impulsa la expansión acelerada del universo, es una fuerza fundamental sin causa aparente en nuestra comprensión actual, un impulso cósmico. Agujeros negros y la singularidad. Los agujeros negros, con su gravedad extrema y la singularidad en su centro donde las leyes conocidas de la física se rompen, representan lo incognoscible, la cosa en sí, de la gravedad. Su existencia y comportamiento son manifestaciones de fuerzas fundamentales que escapan a nuestra plena comprensión, un eco de la voluntad primordial e irracional. Leyes fundamentales del universo. Las constantes físicas y las leyes que rigen el universo, gravedad, electromagnetismo, fuerzas nucleares, son fuerzas ciegas e impersonales que operan sin propósito aparente, pero que dan forma a toda la realidad. Schopenhauer diría que son las objetivaciones más bajas de la voluntad. 3. La representación y la neurociencia/realidad virtual. La idea del velo de Maya y la construcción subjetiva de la realidad encuentra un terreno fértil en la neurociencia cognitiva y el auge de las tecnologías inmersivas. Percepción como construcción cerebral. La neurociencia ha demostrado que nuestra percepción no es un reflejo pasivo de la realidad, sino una construcción activa del cerebro. El cerebro interpreta señales sensoriales, rellena huecos, crea patrones y genera nuestra experiencia consciente. Las ilusiones ópticas, los sueños lúcidos y los efectos de ciertas drogas psicodélicas son ejemplos de cómo nuestra representación puede ser alterada o fabricada. Realidad virtual y aumentada. Las tecnologías de RV y RA son la encarnación moderna del velo de Maya. Crean mundos inmersivos que son indistinguibles de la realidad para el usuario, demostrando la maleabilidad de nuestra percepción. ¿Qué sucede cuando la representación es completamente digital y controlada? ¿Podríamos estar viviendo en una simulación, como sugieren algunas teorías? Esto lleva la idea de Schopenhauer a un extremo tecnológico.
interfaces cerebro-máquina, BCI. A medida que las BCI avanzan, la línea entre la representación interna del cerebro y la realidad externa se difumina. La capacidad de controlar dispositivos con el pensamiento o de recibir información sensorial directamente en el cerebro plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de nuestra realidad percibida. 4. Pesimismo y salud mental / sociedad moderna. El pesimismo de Schopenhauer, aunque a menudo criticado, resuena con los desafíos de la sociedad contemporánea. Crisis existenciales y salud mental, en una era de sobreinformación, consumismo y búsqueda constante de gratificación, el péndulo entre el dolor y el aburrimiento de Schopenhauer parece más relevante que nunca. La ansiedad, la depresión, el burnout y la fatiga de decisión son manifestaciones modernas del sufrimiento inherente al deseo insatisfecho y a la falta de propósito. Consumismo y deseo insaciable. La sociedad de consumo capitalista se basa en la estimulación constante del deseo. Schopenhauer argumentaría que esta es una trampa de la voluntad, que nos mantiene en un ciclo interminable de adquisición y posterior insatisfacción, perpetuando el sufrimiento. Búsqueda de sentido. A pesar de los avances materiales, muchas personas en 2025 siguen buscando un sentido más profundo a la vida, lo que Schopenhauer atribuiría a la conciencia de la futilidad de la voluntad y la necesidad de trascenderla. Ética y altruismo / sostenibilidad. La ética de la compasión y la negación de la voluntad de Schopenhauer ofrece una perspectiva valiosa para los desafíos globales. Altruismo y neurociencia social. La neurociencia ha comenzado a explorar las bases biológicas y neuronales de la empatía y el altruismo. La capacidad de sentir el dolor ajeno y actuar en consecuencia, compasión, tiene raíces evolutivas y neuronales, lo que podría verse como una manifestación de la unidad subyacente de la voluntad que Schopenhauer postuló. Sostenibilidad y negación del deseo excesivo. La crisis climática y la degradación ambiental son el resultado directo de una voluntad humana descontrolada, que busca la expansión y el consumo ilimitados. La negación de la voluntad, en un sentido moderno, podría traducirse en un llamado a la moderación, el decrecimiento, el consumo consciente y la renuncia a la explotación ilimitada de los recursos, para el bien de todos los seres y del planeta. Mindfulness y desapego. Las prácticas de mindfulness y meditación, cada vez más populares, buscan cultivar la atención plena y el desapego de los pensamientos y deseos. Esto resuena directamente con la búsqueda schopenhaueriana de la quietud y la supresión de la voluntad. Limitaciones y críticas. A pesar de estas adaptaciones, es crucial reconocer las limitaciones de aplicar las teorías de Schopenhauer directamente a la ciencia moderna. Falta de empirismo. La filosofía de Schopenhauer es metafísica y especulativa, no empírica. Sus conceptos de voluntad y representación no son hipótesis científicamente verificables en el sentido moderno. Determinismo y libre albedrío. Si bien Schopenhauer argumenta que la voluntad es la esencia de la libertad, su visión de un universo impulsado por una fuerza ciega puede chocar con las nociones contemporáneas de libre albedrío y agencia individual, aunque el debate sobre el determinismo y el libre albedrío sigue siendo central en la neurociencia y la filosofía de la mente. Pesimismo extremo. Su pesimismo radical puede ser visto como una visión reductiva de la experiencia humana, que a menudo ignora la capacidad humana para la alegría, la creatividad y el progreso genuino. Conclusión. El mundo como voluntad y representación, de Schopenhauer, lejos de ser una reliquia filosófica, ofrece un marco sorprendentemente robusto para reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, la conciencia y la condición humana en el siglo XXI. Sus conceptos de una fuerza ciega subyacente, la voluntad, y una realidad construida por nuestra mente, la representación, encuentran ecos en la genética, la cosmología, la neurociencia y la psicología moderna. Aunque sus soluciones éticas puedan parecer extremas, su llamado a la compasión y a la trascendencia del deseo egoísta sigue siendo una poderosa guía en un mundo que lucha con el sufrimiento y la insostenibilidad. Schopenhauer nos invita a mirar más allá de la superficie de la representación y a reconocer la profunda, a menudo dolorosa, pero unificadora voluntad que impulsa toda la existencia.